Y bien, estamos ahora con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Señor Salazar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes de pasar al tema central de que es esta demanda contra este decreto supremo que establece el arbitraje potestativo entre trabajadores y empresa, quería preguntarle por unas declaraciones hoy después del Consejo de Ministros. El ministro Castillo, el ministro de Economía, ha anunciado 5 decretos legislativos nuevos dentro de las facultades delegadas, y uno de ellos se refiere, dijo, a que se ha eliminado los límites a la deducción de gastos de capacitación en las empresas. Estamos dando un incentivo a la capacitación. Y luego también dijo, en esa línea también se eliminó la obligación de obtener y presentar la declaración jurada para la aplicación de la tasa del 15% en asistencia técnica, lo que significa un incentivo a la inversión en ese aspecto. Lo primero lo entiendo, lo segundo no lo entiendo bien, pero en fin, me imagino que estas son cosas positivas. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Sí, definitivamente en el tema de capacitación técnica es una necesidad y va a ayudar muchísimo. Uno de los grandes problemas que hay en este momento para contratar personales que no están capacitados. Y lo que está ayudando esto es a incentivar que las empresas capaciten a su personal. Al haber habido antes este límite, las empresas estaban limitadas en lo que podían hacer desde el punto de vista de capacitación para su gente, ¿no? Claro. Y en el Perú lo que más se necesita es capacitación, educación y capacitación. Es decir, no se podía considerar como gasto. Es correcto. Pasado ese límite ya no se podía considerar como gasto. Entonces las empresas se limitaban a capacitar hasta ese límite, ¿no? De acuerdo. Y este asunto de la obligación de obtener y presentar la declaración jurada para la aplicación de la tasa del 15% en asistencia técnica, ¿qué significará eso? Lo que entiendo yo es las empresas, para poder innovar y para poder mejorar su producción y para ser más competitivas, recurren muchas veces a asistencia técnica. Y el trámite es muy engorroso también para que sea válido como gasto. Y entiendo que va en ese sentido también, ¿no? Facilitar, digamos, el uso de asistencia técnica por parte de las empresas, lo cual también es muy positivo. Ahora, aquí lo que faltaría es que haya algún incentivo, alguna clase de incentivo tributario para la investigación, ¿no? Se necesita muchísimo, sí, estoy de acuerdo. Lo que más falta en el Perú en este momento es innovación y investigación, inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Que es el siguiente paso hacia la generación de valor agregado. Salir de esa dependencia grande de productos primarios y entrar a lo que es productos de valor agregado, que es industrializados, con elaboración y que generan mano de obra por encima, digamos, de todo lo que es la explotación primaria, ¿no? Claro, ese es un poco el caballito de batalla permanente del presidente Humala, de eso está hablando él, pero en la práctica eso no se refleja en incentivos concretos. Yo creo que es un proceso y estamos recién cumpliendo un año desde que estaba el presidente en ejercicio, y va a demorar un poco en que todo se empiece a mover. Y por otro lado, las inversiones, para que las inversiones empiecen a darse en general, no solamente en el tema de innovación o investigación o en el tema de ciencia y tecnología, se tiene que ver un norte más tranquilo, ¿no? Yo creo que el tema de los conflictos sociales, más que inclusive que las crisis externas, están afectando el ánimo, digamos, de invertir en todas esas cosas, ¿no? Pero hay la idea de que de alguna manera también se refleja, en eso lo vamos a conversar después con Luis Carranza, en los discursos del presidente Humala, de que el Perú está centrado exclusivamente en el desarrollo minero y no en el desarrollo industrial. Pero la industria tiene un peso mayor en la economía que la minería, bastante mayor, genera más empleo. Y además, claro, es la minería lo que tiene es que pagar impuestos, pero además hay mucha industria vinculada a la minería. La industria metalmecánica, claro, por ejemplo, ha crecido mucho, sí, abasteciendo piezas y partes a la minería. Decíamos, hay una relación de simbiosis de alguna forma entre minería e industria. Y no solamente es el tema metalmecánico, aunque es muy importante el metalmecánico, pero también, por ejemplo, todo el tema de uniformes, equipos para el personal, catering, todo el tema de alimentación, porque claro, la gente que trabaja en las minas tiene que ser alimentada, entonces jala la industria de alimentos, tiene un círculo virtuoso bien importante, ¿no? Bien importante. Y hay, por otro lado, mucha industria que se ha desarrollado en los últimos 20 años hacia la exportación, que antes no existía prácticamente, digamos. Hay
las cifras dicen que las industrias, en volumen, digamos, la exportación no tradicional ha crecido bastante más que la exportación tradicional, pese a las inversiones mineras, en volumen, no en precio, porque en precios la minería ha subido mucho, pero en volumen el crecimiento ha sido muy alto. Es correcto, pero sí tenemos que tomar en cuenta que de las exportaciones hoy la no tradicional es el 16%. Y deberíamos estar, si nos comparamos con Corea, por ejemplo, Corea está en el 50%. Entonces hay un camino muy largo. No, la no tradicional está por lo menos en 25%. No, está en 16 más o menos. 16 es el peso de la industria en el PBI. Podríamos revisar las cifras. Sí, por lo menos, la no tradicional es por lo menos. Pero si lo pusiéramos en volumen, digamos, hiciéramos la comparación relativa, ya estaríamos, y los precios se hubiesen mantenido iguales, las no tradicionales ya estarían en 40-45%. Eso es probable. Eso es probable. Hay un tema de valor de minerales que ha influido muchísimo en la participación, ¿no? Claro. ¿Cómo es este problema que ustedes han planteado? Han planteado una demanda de acción popular contra un decreto supremo que establece el arbitraje potestativo entre trabajadores y empresas. ¿Qué ha pasado ahí? Es correcto. La fecha exacta no la tengo, pero ha sido en noviembre, si no me equivoco, del 2011, sale un decreto supremo que establece mete el arbitraje potestativo. El arbitraje potestativo, ¿qué cambia? En que si no hay acuerdo de partes, el ministerio decide que pase a que el arbitraje, que normalmente es voluntario, sea definido que se tiene que hacer. Y se escoge, o sea, cada uno escoge un árbitro, como es en la actualidad el arbitraje, pero el tercer árbitro, si no hay acuerdo, lo pone el Ministerio de Trabajo. Entonces se ha desbalanceado lo que naturalmente es el balance que debe haber en una negociación colectiva, ¿no? Donde cada uno tiene una cierta igualdad de poder y donde nadie interfiere, digamos, en el acuerdo de partes. Para hacer esto se ha tomado como base una recomendación de la Comisión de Libertad Sindical, que es la agrupación de sindicatos dentro de la OIT, y no la opinión específica de la Comisión de Expertos, que es de la OIT, que es quien realmente determina lo que debería ser. En el convenio número 98, artículo 4, que es de la OIT, que es un convenio que hemos firmado nosotros, dice: deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Esto rompe con todo eso. Por un lado es eso. Por otro lado, la ley de relaciones colectivas contempla el arbitraje voluntario, no el potestativo. Pero potestativo significa voluntario, yo no entiendo. No, el potestativo significa libre. Ya, bueno, pero entonces el término puede ser no adecuado, pero en la práctica lo que se está haciendo es convirtiéndolo en obligatorio, y por decisión del Ministerio de Trabajo. Ya. O sea que si no hay un acuerdo, digamos, a ver si nos puede explicar con claridad, están debatiendo un pliego, no hay acuerdo entre empresa y trabajadores. Normalmente ahí se puede ir a un arbitraje, si es que las partes lo acuerdan. Correcto, hay dos opciones, huelga o arbitraje. Huelga o arbitraje, sí. Ya, huelga o arbitraje. Y ahora, simplemente, si una de las partes pide arbitraje, se convierte en obligatorio. En obligatorio. Sí. Y el ministerio pone el árbitro, si es que no se ponen de acuerdo en cuál es el árbitro. Exactamente. El árbitro, el tercer árbitro. El tercer árbitro, exactamente. Ya, y esto es... Ustedes sostienen que esto establece un desbalance, ¿por qué? Además en el ministerio... Lo que pasa es que politiza la negociación, porque se ingresa un tercero que no... o influye un tercero que no es parte de la negociación y que va en contra de la búsqueda, digamos, de un acuerdo voluntario entre las partes para determinar cuál debe ser la negociación. Hay otro problema adicional, que es con el arbitraje voluntario. Normalmente los árbitros deben decidir entre una posición u otra, porque los empleadores presentan una posición, los trabajadores presentan otra posición,
Y los árbitros tienen que decidir entre una u otra o una posición intermedia entre esas dos posiciones. Con el nuevo decreto supremo, los árbitros pueden determinar cualquier otra solución. Pueden interpretar de acuerdo a como ellos quieran cuál debería ser la solución de negociación. Ah, sí, pues eso es un poco absurdo. Yo recuerdo que alguien planteó en algún momento que lo que debía hacerse era que el árbitro decidiera por una de las dos propuestas, lo que obligaba a las dos propuestas a no alejarse, a ser, digamos, sensatas. Correcto. ¿No? Para que tener la posibilidad de que le den la razón, ¿no? Pero creo que no optó por eso la ley original, la ley actual vigente, ¿no? ¿O sí? No, la ley lo deja abierto. Lo deja abierto. O sea, Sí. ahí la ley anterior lo que obligaba es que fuera una, otra o una posición intermedia Ya. entre las dos propuestas. La ley actual, perdón, el decreto supremo actual, que interpreta de otra forma la ley, que se va más allá de la ley, pues la razón por la cual hemos presentado la acción de... Modifica la ley. Ya. Así es, modifica la ley, lo cual no puede hacer, digamos. Elimina eso y simplemente le da a los árbitros la potestad de decidir como sea el laudo, digamos, o el fallo, ¿no? Pero todo depende de quién esté en el Ministerio de Trabajo, porque si en el Ministerio de Trabajo hay una administración proclive a las empresas, este decreto beneficiaría a las empresas. Si en cambio, si hay una administración proclive a los trabajadores, beneficiará a los trabajadores. Pero eso no es sano. O sea, no se trata... No, eso no es sano, claro. No se trata... Lo que pasa es que justamente eso lo que propicia es que haya primero un lobby político muy fuerte, claro, porque se van a estar buscando, en vez de arreglar, digamos, los temas entre empleador y trabajador, se genera una instancia diferente que, de acuerdo a la coyuntura, claro, como bien dices, a veces a favor del empleador, a veces a favor del trabajador, pero nunca una negociación que facilite o busque la mejora para la empresa, ¿no? Y usted ha dicho que el Ministerio de Trabajo está copado por la CGTP y todas las decisiones se toman para favorecer a los sindicatos. Lo que he querido decir es que por ejemplo, esta decisión en el tema del arbitraje está influida por la Comisión de Libertad Sindical de la OIT, que es un organismo sindical, no es un organismo que tiene a ambas partes. Claro. Entonces está sesgado. Y tenemos, en el caso del Ministerio, muchos funcionarios que son más políticos o más emotivos, si queremos llamarlo así, y no están siendo tan técnicos. Y lo que necesitamos es que haya soluciones técnicas y no caer, digamos, en el riesgo de que se vuelvan políticas las decisiones y eso termina dañando a todo el mundo. Pero, bueno, Pablo Checa es el viceministro de Trabajo, ¿no? ¿Y él es de la CGTP o ya no es de la CGTP? Bueno, él ha sido presidente, secretario general de la CGTP. Sí. No se trata de personalizar, sino de ver cuáles son los resultados que están saliendo. ¿Y qué resultados están saliendo? ¿Y ustedes perciben una dificultad para la inversión? El problema es, hoy ya estamos en el puesto 110 de 142 en tema de rigidez laboral en el World Economic Forum. Sí. Ya estamos en el rango rígido. El tema laboral es un problema desde el punto de vista de inversión. Pero hay un problema mayor que recién estamos empezando a ver, que es en el tema de las MIPES y del crecimiento de las MIPES. El Perú tiene muy buenas políticas para conservar a las MIPES donde están. Sí. Pero cuando una MIPE quiere crecer, se encuentra con un muro, digamos, que es uno de los principales, es el tema laboral, que no deja que crezcan. Entonces, las MIPES, por ejemplo, mueren antes de llegar a pasar de las 20 personas, en general. Y hay muy pocas que pasan a ser medianas y grandes. Entonces, cuando uno mira la legislación, uno dice, bueno, hay que tener cuidado, porque si yo le pongo una legislación muy rígida en lo laboral, también afecta a lo tributario, les pongo barreras de entrada muy grandes, se van a quedar en MIPES. Y lo que tenemos que hacer como país, y es la preocupación que tenemos como Sociedad Nacional de Industrias, es lograr que las MIPES crezcan y que se conviertan en empresas medianas y después grandes, como ha ocurrido y ocurre en muchos países, ¿no? Entonces, la legislación que tenemos, en vez de fomentar el crecimiento de las MIPES, fomenta que se queden donde están. Y eso no es sano para el futuro del país, ¿no? De acuerdo.
Vamos a ir a una pausa y regresamos. Cada día puede ser increíble con el nuevo Nokia Lumia 800 de Claro. Todo en un único lugar para que compartir sea más fácil, muy rápido y más entretenido. Pídelos en tus planes postpago Smart Total. ¿Premiazo o supertasa? ¿O premiazo o supertasa? ¿Por qué elegir entre un premiazo o una supertasa? Si con la cuenta Full Ahorro de Mibanco puedes tener ambos. El premiazo de 1.100.000 soles y una supertasa de 3.25%. Ven ya a Mibanco, el banco de los que mueven el país. Ya comenzaron los días R Replay. Llévate lo que más quieras. Hasta 50% de descuento en miles de productos de temporada, más 20% de descuento adicional con tarjeta Replay. Me fascina Replay. Asegura tu auto con Pacífico y acumula al instante 6.000 kilómetros Lampas. ¿Qué esperas? Cámbiate a Pacífico. Llama al 513-5000 y viaja. Pacífico Seguros. Ya comenzaron los días R Replay. Llévate lo que más quieras. Hasta 50% de descuento en miles de productos de temporada, más 20% de descuento adicional con tarjeta Replay. Me fascina Replay. Seguimos conversando entonces con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Me estaba usted hablando del tema de que los pequeños, las MIPES, digamos, ¿no?, a la hora en que quieren crecer, se tropiezan con unas barreras muy grandes, efectivamente unos costos no salariales muy grandes de la mano de obra, quizás temas tributarios. Pero entonces ahí lo que hay que plantear es una reforma general, digamos, que lo que está en este mismo momento planteado para las MIPES se extienda a todos los niveles. O por lo menos que haya una gradualidad suficiente como para promover el crecimiento, ¿no? El problema que tenemos es que la legislación que se está manejando copiando o mirando mucho lo que se usa en Europa, ¿no? Y en Europa esa legislación ya probó, digamos, no ser efectiva, ¿no? Y un caso emblemático es el de España, ¿no?, donde tenemos actualmente alrededor de un 23-24% de desempleo, pero lo que es más grave aún, y es donde tenemos que pensar nosotros como peruanos bien las cosas, en el caso de los jóvenes, el 50% de los jóvenes no encuentran un puesto de empleo. O sea, hay 50% de juventud que no logra conseguir un trabajo. Y eso es porque se ha cerrado el ingreso, el acceso. No, sí, pues. En el Perú tenemos un 70%, 65%, depende de las cifras que se manejen, por ciento de empleo informal. Sí, pues. Y lo que tenemos que preguntarnos como país es por qué no logramos que ese empleo informal ingrese al empleo formal. Y otra vez, desde nuestro punto de vista, es las barreras que les ponemos para poder ingresar, porque se vuelve tan duro para una empresa poder manejarlo, y una pequeña empresa sobre todo, que no logra ingresar, no ingresa al final a la formalidad, ¿no? Un último tema, acabo de ver que el sector confecciones, textil está cayendo en su producción, básicamente me imagino por las exportaciones. ¿Qué está pasando ahí? Sí, no, definitivamente el mercado externo está complicado. Y hay otro fenómeno también, que es que la campaña de invierno no ha sido tan buena. Sí, ¿no? pues por el problema del niño. Tenemos, no sabemos si es niño o no, pero sí, ha habido mucho calor y entonces las prendas de invierno no se han vendido tanto. Y eso también está afectando el sector. O sea, tenemos un factor externo y también un factor interno, ¿no? Bien, Luis Salazar, muchas gracias por su participación. Encantado, en la hora N. Fue el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a una pausa, regresamos con un pequeño informe, luego vamos a estar con Luis Carranza, ex ministro de Economía, para conversar acerca del papel de la minería en el desarrollo nacional, si es posible o no construir el desarrollo a partir de la minería. Regresamos.